está en primer lugar. La verdad que está en primer lugar y yo me hago esta pregunta porque este año se le ha aumentado al ministro de Educación un presupuesto mayor al año pasado, mayor, ¿no?, que representa un 12% del aumento respecto al presupuesto del 2024. Y estos recursos supuestamente permitirán incrementar el próximo año las remuneraciones de docentes de los niveles básico y superior, PRONOI, institutos y escuelas, invertir en infraestructura educativa y en su mantenimiento y ofrecer más servicios educativos. Se le asignó una cantidad muy elevada, ¿no?, más de 48.000 millones en total al Ministerio de Educación. Sí, y gracias por esta pregunta, por empezar con este contexto, porque la crisis en la educación es tal que tener presupuesto, incrementar el presupuesto, que es lo correcto, hay que hacerlo, no tiene sentido si no hay un plan de saber para qué y en qué lo vamos a invertir. Lo que estamos viendo estas semanas previas al inicio del año escolar, de la mayoría, porque ya algunos iniciaron las clases. Muchos adolescentes han empezado sus clases hace 2 semanas, la están haciendo progresivamente. En las escuelas públicas del país, esto va a ocurrir la siguiente semana. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos, Mayra? Tenemos el tema climático que ha hecho estragos en miles de escuelas del país. Eso quiere decir que el 17 no van a iniciar las clases nuestros niños y niñas. Cerca de 800.000 niños, sus escuelas están afectadas en las regiones que, como sabemos, por inundaciones, lluvias, y aquí en Lima ya damos cuenta de cómo la infraestructura está deteriorada. Sin embargo, este punto que tú has señalado, vinculado al tema presupuestal, con lo que tenemos no vamos a resolver hoy este problema de infraestructura, solo para hablar de infraestructura. Sin embargo, hay otros elementos centrales también. Están referidos al tema de la violencia y todo lo que el entorno se genera. Vamos a llegar a escuelas cuyos entornos son absolutamente inseguros y respecto al cual tampoco hemos escuchado qué política se va a desarrollar. Totalmente cierto. Y para hacer una corrección, el presupuesto público para este año 2025 representa un incremento de 3.062 millones, un 6,6% más que el año pasado, haciendo un monto de 49.611 millones. ¿Y sabe por qué no se puede resolver los problemas del país? Porque el ministro vive en la luna y no tiene idea de lo que sucede. Para conocer la realidad y resolver los problemas del país hay que caminar y palparla. Vamos a ver, si me permite, por supuesto, un cortito de lo que él piensa de la educación del país. Una educación, la verdad, no muy buena en el Perú, siendo consciente y sincero dentro de la educación básica nacional. Tenemos una educación comprometida con los estudiantes, con sus familias y con el desarrollo del Perú. Y en ese sentido nosotros consideramos que es una medida oportuna que nos permite adaptarnos al tiempo nuevo. Todos utilizamos la virtualidad, todos estamos también concentrados en tareas remotas y creo que eso contribuye a una mirada específica de APEC. Estamos trabajando con el Canal 7, con el Ministerio de Cultura, porque vamos a tener una programación en simultáneo estos 3 días y después serán días feriados, como lo ha sido siempre cuando se ha llevado a cabo APEC en el Perú. Y en el caso, por ejemplo, de Tailandia, en el 2022 también se planteó clases remotas para los estudiantes de la educación básica y de la educación superior. Muchas gracias, Mayra. Una educación digital remota totalmente. Eso hay que decirle a los niños que ni siquiera tienen electricidad ni un televisor, mucho menos internet en sus colegios. Una educación que prácticamente para ellos no existe. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Sí tenemos, Mayra, gracias a Dios estamos creciendo en Lima Metropolitana, en el Callao, en Huaral. Hay una buena cobertura de internet. Perfecto. Y todos nuestros chicos están conectados y felices también de tener estas experiencias que les permiten desarrollar sus capacidades de nativos digitales. Un orgullo para todo el Perú. Muchas gracias. Lima no es el Perú.
Bien, ya escuchamos, no sé si pudo escuchar, yo le traduzco. Dice que la educación es perfecta, que están innovando, que tienen muy buena conectividad en Lima, Huaral, en todo el Perú, que esto es una educación que brinda muchos beneficios, prácticamente una educación de la cual queremos conocer todos los peruanos. Pero permítame, por favor, doctora, mostrar otro video de la verdadera educación, de la cual usted conoce muy bien y de la que viene luchando. Por favor, señora productora, si me pone el otro video de la realidad de nuestro país, de la educación que viven nuestros niños. Esta mañana ustedes pueden presenciar la realidad de la comunidad nativa de Flor de Ucayali, del distrito de Macicea, región Ucayali. Esta es la infraestructura de nivel primaria, se encuentra en esta situación. Esto comúnmente nosotros llamamos ramada. No hay una seguridad. En la mañana hubo un ventarrón y algunas calaminas están levantadas. Y ahí están los estudiantes de nivel primaria. No tienen piso. El techo está así. Así funciona el nivel primaria en la comunidad nativa de Flor de Ucayali. En esta comunidad no hay servicio básico, no hay internet, no hay nada. No se escucha, pero está planteando los datos de la ruralidad, ¿no? Esto es la educación secundaria, nivel secundaria, la infraestructura de nivel secundaria también se encuentra en esta condición, ¿no? Ahí está el salón, la pizarra, algunos salones no cuentan ni con la pizarra. Ahí está. Ahorita los estudiantes están en pleno recreo, pero así se encuentra la infraestructura de nivel secundaria de la comunidad nativa de Flor de Ucayali. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es donde los profesores están hospedados. Los mismos profesores tenían que hacer el cercado para poder permanecer ahí durante los meses de trabajo, pero no tiene nada de piso. Así está el piso donde duermen los profesores, a estas cocinitas. Esto es donde algunos maestros y maestras están haciendo todo lo posible para cumplir con la misión de enseñar. Bien, ya como escuchamos el video, esta es la educación que usted la conoce, viene trabajando, ha podido caminar, ha ido a estos mismos lugares. La llaman la ramadita, porque ni siquiera pueden llamar una institución educativa, un colegio básico, regular, no de primaria ni secundaria, porque no da. De esto estamos hablando, señor ministro, para que usted resuelva los problemas que tiene el país con tanto presupuesto que le han dado. Creo que usted debería palpar esa realidad. ¿Cuál es lo que usted siente cuando ve esta realidad muy lejana a la idea que tiene el ministro de Educación, Morgan Quero? Bueno, primero creo que, hablando de sentimientos, hay una suerte de frustración, ¿no? Frustración como parte de un país que, teniendo los recursos, podría haber cambiado también la historia de estas escuelas. Y quiero empezar señalando, a propósito, Mayra, de lo que nos has mostrado, es la realidad de miles de escuelas rurales en el país. Miles de escuelas rurales en el país que además no tienen docentes a tiempo,
donde hemos olvidado que ellos tienen el derecho también de tener no solo infraestructura, que no la tienen, a los maestros tampoco lo tienen, y en muchos casos también son víctimas de violencia. Sí. Hechos que tú has mencionado. Condorcanqui, jamás me voy a olvidar de ellos. Condorcanqui, y aquí en Lima tenemos nosotros indicadores de violencia también en muchas escuelas. Y quiero señalar esto porque una de las cosas que en el diálogo que tenemos siempre, la respuesta es que hay salida. Lo que ocurre es que no hay capacidad. Y se asume que hay que gestionar la crisis, cuando lo que hay que gestionar son cambios. Y gestionar la crisis es gestionar con lo que haya, hago presupuesto, tengo más presupuesto, ¿para qué? Entonces, lo que hoy necesitamos, Mayra, porque es parte digamos, de lo que tenemos que empezar a discutir en el país, es hablar no solo de las condiciones básicas que tenemos que empezar a trabajar y cambiar, con una estructura y organización distinta a la que tenemos hoy. Capacidad sí, pero también con una responsabilidad de los gobiernos regionales y locales mayor frente a la ausencia hoy de un liderazgo nacional. Y esto es importante porque la educación sí tiene la demanda y las competencias compartidas con los gobiernos locales. Yo aquí hago un llamado a las alcaldesas y a los alcaldes del país, Mayra. Esto no se va a resolver ya, como hemos visto, ni desde el Congreso, ni desde el Ministerio de Educación. Necesitamos a los liderazgos locales. Y si hoy le preguntamos a un director o directora de colegio, ¿cuánto cuesta cambiar esta infraestructura, tener todas las condiciones para educar, digamos, con aquello que realmente nuestros estudiantes necesitan? ¿Le llamamos así a eso educación de calidad? No lo sabemos. No hemos costeado en el país cuánto cuesta una escuela en el contexto rural, que por supuesto requiere también de transporte para que nuestros niños no caminen 2 horas, para que tengan alimentación digna, alimentación que realmente eleve sus índices de nutrición, ¿no? Y la anemia que hoy nos está matando sea combatida. Todo eso lo estamos trabajando de una manera sectorial, sin mirar esa estrategia donde el niño debe recibir alimentación, educación de calidad, maestros preparados, en condiciones de bienestar que, como lo has mostrado, lamentablemente viven en la indigencia. En esas condiciones un maestro no puede trabajar. ¿Usted cree que para empezar, esas casitas que veíamos son las casitas de los maestros, que no tienen ni piso? Los niños no tienen conectividad y no tienen luz, y no ni siquiera para ir hasta Ucayali, hablemos de acá de Lima. Yo invito a todos los televidentes que en este momento nos están viendo a que tengan la valentía. Ustedes ven ese número de WhatsApp 906-822-485, por favor, envíenos sus evidencias, denuncien. Nosotros hemos ido a tratar de hacer reportajes, mi equipo ha ido a tratar de hacer reportajes, pero los directores tienen un pánico de denunciar, tienen miedo de denunciar al Ministerio de Educación. Y yo les pido que así no se va a resolver el país. El primer cambio que yo humildemente propongo es que se vaya el ministro de Educación. Que se vaya, porque no sirve, no ata ni desata, no tiene propuestas, no tiene iniciativas, no tiene mejoras, y no hemos mejorado con la educación. Y le digo que no hemos mejorado porque justamente la brecha en infraestructura que se ha considerado, porque yo no sé si en esta brecha está considerada las zonas más humildes, más en las zonas indígenas, donde verdaderamente está el problema, es de 158.832 millones. Yo no sé si está considerada este 52% de infraestructura nueva que se necesita, una reestructuración. Estamos en marzo. ¿Cuándo le dieron el presupuesto? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Esto es fundamental, Mayra. El inicio de clases se prepara a partir del mes de mayo del año anterior. Perfecto. Es decir, todo iniciadas las clases, porque un punto central es el inicio de clases, pero tenemos que garantizar que los niños permanezcan y que los maestros tengan condiciones. No solo eso, que culminen bien, exitosamente. Bueno, eso está puesto en cuestión hoy. Sin embargo, prepararnos para el 2026, donde sabemos que hay lluvias. Somos un país, además, que está ubicado ¿No es algo nuevo? No,
Estamos ubicados en el cinturón de fuego. Los temblores afectan siempre a la infraestructura en el país. Los terremotos, ya lo sabemos. Reconstruir eso nos cuesta décadas. Entonces, y ahí viene un primer punto sumado a lo que tú planteas. A ver, lo que hoy tenemos no va a ser resuelto solo por el sector educación. Esta es una política de Estado liderada por la cabeza que hoy tampoco no tenemos, liderando el gobierno. No existe. Ya, no vamos a poder resolver si no tenemos liderando a la Presidencia de la República, cuyo rector en materia educativa efectivamente es el Ministerio de Educación. Pero no basta, necesitamos tener la estrategia con salud, con vivienda. El 70% de nuestras instituciones educativas en el país solo tiene uno de los servicios básicos, o agua, o desagüe, o estamos en fluido una era eléctrico. digital donde se necesita la conectividad, lamentablemente, donde se necesita preservar la cultura, la identidad y los idiomas que todavía se deben rescatar de nuestro país. Así es. Un ministro que no ha hecho nada por ese tipo de situaciones. Yo quiero saber los resultados, ministro, y yo le hago, lo exhorto de acá, lo invito. Yo no sé si algún día me vuelva a dar una entrevista, pero yo lo exhorto, lo invito a una entrevista que venga con su cuadro estadístico y me diga, mira Mayra, cerré esta brecha, hice esto, trabajé en esto. Usted hace eso y no solo me va a responder a mí, porque no es mi pregunta, es la pregunta de todos los peruanos. Dejemos la cobardía y denunciemos estos hechos, porque si no levantamos la voz, perdónenme, pero por más que yo lo levante, por más que la doctora lo levante, no nos va a hacer, no va a servir de mucho. Así que exijamos. Nosotros no estamos para pedir ni mendigar una educación. Estamos para exigir una educación de calidad. Vamos a una pequeñísima pausa comercial que se nos pase un poquito esta indignación, porque la educación del Perú no es el presente, fue el pasado. Y hoy es el presente y tiene que ser el futuro del país. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y retornando a la conversación que teníamos con la ex ministra de Educación, Patricia Correa, es necesario hablar de la educación. Hablábamos de la infraestructura, que también es competencia de los gobiernos municipales, locales. Vuelvo a exhortar a los padres de familia, a los docentes, a que hagan las denuncias de las infraestructuras, de la educación, de la situación en la que viven, pero también hablemos de la educación. ¿En qué situación nos encontramos? Porque hemos tenido más del 50% de docentes jalados en el último examen. Entonces, ¿qué educación está brindando el país? ¿Qué educación está brindando el Ministerio de Educación? Sí, en efecto, es de los directivos que han estado, efectivamente, no pasaron las evaluaciones para ser ratificados. Y gracias por poner el tema, porque es una política de la cual no hablamos, que debería estar en el centro. Estamos todavía en una situación en que las condiciones no las cumplimos, las básicas, como para hablar de esta política central de qué están aprendiendo estos estudiantes. Si estamos transitando el camino correcto para que nuestros niñas no solo logren comprensión lectora y matemática, que es lo que evaluamos en el país para saber cómo están avanzando, sino competencias realmente donde la escuela les dé la utilidad, les permita desarrollar sus proyectos de vida. Eso está en crisis, Mayra. Hoy no estamos discutiendo eso y eso implica, como tú muy bien lo has dicho, un tema de formación docente. La formación inicial y la formación en servicio. Y quiero tocar un tema que tú lo tomas recurrentemente para poner un ejemplo a los padres y madres de familia y a los que nos están escuchando. La educación sexual, tan central e importante en las escuelas del país. ¿Para qué? Para el cuidado del cuerpo, para que nadie pueda tocar nuestro cuerpo sin permiso, para saber cómo me tengo que cuidar. El tema de psicología en un colegio, un Exactamente. psicólogo tan importante. Así hemos es. pasado, hemos denunciado, he denunciado también en el programa, he sido enfática y sigo en esa lucha de las niñas que han sido violadas sexualmente y contagiadas con el VIH en Condorcanqui. Un dolor muy fuerte que es hoy una herida. No la hemos sanado, ni siquiera le hemos echado alcohol para usar gráficamente lo que estamos viviendo. Pero ¿por qué pongo el ejemplo? Porque para ello, para que ocurra esa educación sexual, necesitamos que nuestros maestros puedan tener esa formación, ¿no? Sin miedo,
O sea, la consecuencia es que nuestras niñas hoy están siendo violadas. Embarazo adolescente se ha incrementado y se ha disparado muchísimo más de lo esperado. Y encima sacan una ley donde los profesores y la SUTEP lo defiende y quiere derogar esta ley, y la SUTEP le ha invitado al presidente de la SUTEP, al secretario general, que no quiere venir, me busca excusas de todo, me ha dicho de todo, me ha mentido a mis televidentes que viene y nunca viene, y quiere derogar una ley donde los profesores que son acusados, ¿no?, por distintos casos y también por estos casos, no pierdan la estabilidad laboral, que sigan laborando. Imagínese. Yo creo que esto a mí me indigna. Mayra, mira este tema, este ejemplo que estás poniendo de una ley que genera una interpretación en los maestros que en realidad no debería generar un temor, ¿no? Yo creo que hay que empezar a discutir. Una crítica que hago cuando las leyes en realidad se formulan es que no se discuten con los maestros. Yo estoy segura que millones de maestros estarían de acuerdo, ¿no? O miles, porque tenemos más de 600.000 maestros, estarían de acuerdo con que tenemos que preservar el rol importante del maestro, es preservar el bienestar de nuestros estudiantes. Y ahí hay un riesgo que creo que se debe sobre todo a una interpretación que me parece tiene que ser aclarada al magisterio. Pero lo que quería concluir con la formación y el acompañamiento docente, que es central, y es una inversión que no hemos hecho, es un currículum que plantea cambios de un relacionamiento distinto con nuestros estudiantes. No hemos invertido en ello. Nosotros ya tocamos la problemática. Sabemos que hay infraestructura, que hay mala educación, que los gobiernos locales, regionales no cumplen sus competencias. Yo quiero que usted me dé soluciones. Vamos. En soluciones en 2 minutos me dice mi producción que me puede dar soluciones que se puede mirar hacia una esperanza para el país. Perfecto, que no son mías. Creo que esto nace del diálogo con los maestros, directivos, y con conocer en todo el país. Así es. Yo creo que un primer punto hoy es, no tenemos que esperar al 2026, a un cambio de gobierno, para que podamos cambiar la historia. Y aquí este es un llamado a los gobiernos. Voy a empezar desde abajo. La solución viene. Yo invoco a los alcaldes, a las alcaldesas del país a tomar la competencia de educación, sus escuelas, y articularse para demandar también de la mano de los gobiernos regionales. Mayra, los gobiernos regionales son gobiernos de la educación. Este es un llamado a los gobernadores y a las gobernadoras en el país. Por aquí, desde el territorio, van a tener que venir las salidas. Y esto, de manera articulada, hay una Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La NGR. Así es. Yo invoco que se reúnan y asuman este tema, porque hoy estamos en crisis y esta salida va a venir desde ahí. En infraestructura, una infraestructura que tiene que ser convocante también a las empresas privadas en el país. No va a haber brecha que se cierre si es que hoy no convocamos. Y este es un llamado a que las movilizaciones sean regionales y locales. Y esta se va a constituir un movimiento nacional. Lo segundo, en términos de aprendizaje, Mayra, necesitamos hoy que el tema de formación docente se ponga en la agenda central para fortalecer capacidades. Aprobar leyes sin que los maestros se involucren en la formación no va a llevarnos a nada. Son leyes aprobadas, buenas probablemente, pero que no van a tener una consecuencia en el aula. Y la autoridad en el aula es el maestro. Tercero, el tema de violencia. No hay posibilidad de que nuestros niños aprendan si la violencia sigue instalada. Ya entró a la escuela. Y entró con todo. Y este es un tema nuevamente de los alcaldes y la comunidad educativa. Este es el punto central donde la movilización tiene que tomar cuerpo y los maestros y maestras también tengan condiciones dignas. Yo diría un punto central. Escuelas tienen que tener en zonas rurales lugares de residencia para los maestros. Porque muchas de las escuelas que se quedan sin maestros a mitad de año o inicio de año es porque los maestros no tienen las condiciones para quedarse. Y esa es una cruzada que tenemos que hacer en el país. Yo creo que podemos hablar de más, pero sí creo, Mayra, que necesitamos hoy que esta movilización nacional venga desde abajo. El liderazgo de los directores, sin miedo. Coincido contigo, hay que denunciar. De la denuncia van a venir las salidas. El Perú es uno de los pocos países donde no ha denunciado al Estado peruano cuando el derecho a la educación no se concreta. Nuestros países vecinos lo hacen. Y eso implica cambio de política, cambio de presupuesto, incremento de presupuesto y mejor inversión. Las soluciones las tiene. Yo invito y exhorto al presidente de la NGR
Coqui Noriega a que nos pueda dar algunas alternativas como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. ¿Qué estrategias tienen para mejorar la educación? No esperemos a un ministro incapaz, a un ministro ineficiente, que no tiene ni idea en dónde está parado. Busquemos entre ustedes mismos las soluciones para sacar de la problemática la educación en el país. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Muchísimas gracias. A ti, Mayra, un placer siempre. Gracias.